Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar y de Derecho Civil. Como es del conocimiento de la distinguida de la audiencia que nos acompaña en estos programas, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, asociación civil fundado en el año de 1973, y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil, que se creó en el año de 1977, así como el Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar a nivel mundial, patrocinan estos programas con el propósito, con el objetivo de divulgar en todos los niveles sociales, económicos, culturales, la palabra del Código Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como hoy lo estamos haciendo frente a una interrogante grave, peligrosa, difícil, y le voy a dar la palabra al maestro Socoba, a quien le doy la más cordial bienvenida por Muchas estar con gracias, doctor, nosotros. al contrario. Igualmente al maestro Ramírez. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Marco Antonio. Y vamos a ver, maestro Socob, ¿qué ocurre, qué pasa, qué dice la ley cuando por determinadas razones, las que usted quiera que nos escucha, negligencia, apatía, flojera, para qué, etcétera, frente a la interrogante, si la persona, si el dueño de los bienes muere sin hacer testamento, es decir, la ley suple su voluntad, el código dice que hay que hacer con los bienes, o es lo mismo morirse sin hacer testamento que hacerlo. No, doctor, consideramos que es muy importante realizar el testamento justamente por lo que usted está comentando, porque al no hacerlo, doctor, la ley suple la voluntad del autor de la sucesión. Y esto puede causar un gravísimo efecto en familias, en no dejar con toda claridad qué bienes, qué derechos le corresponden a cada una de estas personas, e incluso se puede llegar al extremo de que sea la beneficencia pública quien sea la heredera de los bienes, ¿no? Y entonces, maestro Ramírez, ¿qué le podríamos decir a la distinguida teleaudiencia frente a la hipótesis de que, como nos han preguntado, ya murió, y habla la familia, nos dice, murió mi papá con los bienes, no hizo testamento, entonces preguntan, ¿qué va a pasar? Tú tienes una respuesta. Sí, y en realidad la respuesta, doctor, nace de la letra expresa, explícita de la ley. Ya lo decía el maestro Eduardo Soukup, va a la ley a ordenar que, como usted no otorgó testamento, la ley va a establecer, a mandar cuál va a ser el orden de los herederos, cómo se van a dividir sus bienes, su voluntad ya no está aquí, va a ser lo que el legislador consideró que a lo mejor, como hipótesis, usted quería dejar sus bienes a otras personas. La ley va a establecer que sus familiares serán ahora sus herederos, doctor. Debe quedar muy claro para ustedes que testar, es decir, otorgar un testamento y la última voluntad, no es una obligación. Es una facultad que usted tiene como dueño de los bienes, que se convierte ya con efectos jurídicos cuando usted decide testar, y le va a resolver problemas a su familia, a diferencia de que muera sin hacer testamento. Pero entonces, frente a esto, maestro Socó, ¿hasta dónde va a llegar el alcance de hacer un testamento frente a no haberlo hecho y la sucesión legítima? Sí, doctor, gracias. Bueno, aquí las posibilidades realmente son infinitas. Prácticamente es lo que el testador decida, que es lo que se tiene que cumplir, es su última voluntad, doctor. Entonces, si bien la ley suple esta voluntad para el caso de que no hubiere testamento, hasta cierto punto esta transmisión o las personas que puedan ingresar a esta sucesión con derechos es limitado. De ahí justamente, doctor, la recomendación que es indispensable hacer un testamento, porque no solamente se está disponiendo de los bienes, sino que además se pueden prevenir problemas a futuro. Bueno, maestro Marco Antonio Ramírez, desde el punto de vista de las personas que nos oyen, para ir a ver a un notario, para consultar
la gente cree que tiene que ir a lo mejor de traje y corbata o llevar cantidades de dinero, etcétera, pero en realidad vamos a orientarlos como no es necesario más que tener la convicción, la voluntad, saber que si usted otorga ese testamento, le va a ahorrar muchos problemas a su familia. Entonces, ¿qué le podríamos decir a las personas? Porque alguna vez la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez me decía, es que lo importante es que las personas que van a testar no se preocupen cómo vengan, en qué situación, sino que somos los notarios, decía ella, los consejeros, escuchamos sus problemas y ellos nos plantean cuestiones que nosotros le damos un sentido jurídico. Entonces, en esa línea, maestro Ramírez, ¿qué más podemos decirle a las personas para su albacea, para ir con el notario? Si es lo mismo ir con un notario de la Ciudad de México o de Guanajuato, ¿qué pasaría en ese sentido? Sí, con mucho gusto, doctor. Digo, en realidad nuestra inquietud, como usted lo escucha, es que ubique todos los conflictos legales que derivan no hacer testamento. Ahora, de hacer testamento, de que usted, como bien dice usted, doctor, no tiene o piensa que al final un trato de un trámite jurídico formal que tenga, como usted dice, doctor, que ir con una formalidad específica. En realidad, el testamento público abierto, que es el que le va a dar a usted mayor seguridad jurídica, se va a tener que realizar con un experto en la materia que tiene forzosamente que ser un notario público. Este notario público va a orientar, a establecer un diálogo de sus bienes, de sus intereses, con base en la ley, como ya lo decía también el maestro Eduardo Soukup, frente a su única voluntad de qué va a querer usted hacer con sus bienes para después de morir, doctor. Bueno, en realidad, como nuestro programa, Eduardo, Marco, tiene una proyección nacional e internacional, valdría la pena, aunque no lo hemos programado así, pero valdría la pena por las personas que vivan en Guanajuato, en Guerrero, en Baja California, hacer una mención de estos testamentos que muchos de los estados de la República los tienen vigentes, porque no los podemos concretar a que nuestro programa sea de la Ciudad de México, porque recibimos preguntas, comentarios de diversas partes de la República y también del extranjero. Entonces, frente a eso, valdría la pena, Eduardo, Marco, un poco terciar sobre el testamento privado, el testamento hológrafo, el testamento, las clases de testamento que hay, que te las recuerdas muy bien. Sí, claro que sí, doctor. Bueno, son dos grandes ramas de testamentos, por llamarlo de alguna manera, los testamentos ordinarios y los testamentos extraordinarios. Dentro de los testamentos ordinarios encontramos el testamento público abierto, del cual ya ha hecho mención el maestro Marco Antonio Ramírez. Encontramos además el testamento público cerrado, que se desconoce el contenido del testamento, también se otorga ante fedatario público, ante notario público, pero se desconoce el contenido de este testamento y es resguardado por el notario. Contamos además, en algunos o varios estados de la República, con el testamento público simplificado, que única y exclusivamente se otorga al momento de realizar la escrituración de un bien inmueble, de que se hace la escritura pública. En esa escritura pública se otorga este testamento, pero únicamente hace efectos respecto del bien que se está adquiriendo o del cual se está realizando el trámite. Encontramos además el testamento hológrafo, que hasta el momento en el que tuvo vigencia en la Ciudad de México, era el hecho de puño y letra del testador, que se resguardaba en un sobre, y este sobre era presentado para el resguardo definitivo ante el Archivo General de Notarías, con otra copia idéntica que quedaba en manos del testador, para que cuando éste fallezca, se presenta en unión con el que está en el Archivo General de Notarías para declararlo como un formal testamento, doctor. Posteriormente, en los extraordinarios, encontramos el testamento marítimo, que es aquel que se realizaba o se realiza en alta mar ante el capitán del navío o la autoridad máxima del navío, el hecho en país extranjero,
que aquí cabe la salvedad de que para que un testamento hecho en un país extranjero tenga validez en el territorio mexicano, la única condición es que el país en el cual fue otorgado permita que los mexicanos sean herederos dentro de dicho territorio, doctor. Está además el testamento militar, que es aquel que se hace en tiempos de guerra, doctor, y discúlpeme, me está fallando el último tipo de los extraordinarios, no recuerdo ahorita el nombre, doctor, pero deme oportunidad y lo va a venir a la mente, doctor. Muy bien, a ver qué opinas. Parece que es el testamento privado. Gracias. El que... Sí, que lo dijo el doctor. Una disculpa. Sí, sigue. Gracias. Sí, que como usted escucha hay múltiples clases de testamento, que para terminar este testamento privado es el que se hace en el lecho de muerte. Hay unos testigos que están involucrados. Puede hacerse de puño y letra, pero a diferencia del testamento hológrafo, puede pedirse a su ruego que lo hagan sus testigos, que puedan escribir, que después se ponga en un sobre cerrado, donde usted va a establecer en este testamento privado su última voluntad. Muy bien, bueno, pues realmente para la distinguida teleaudiencia que nos ve de provincia, también les decimos, estamos a sus órdenes, estamos en nuestro despacho bufete jurídico, tenemos la posibilidad de que si ustedes nos preguntan, les voy a decir rápidamente, nosotros tenemos un teléfono que es el 55 90 39 97 53. Se lo repito, es en la Ciudad de México, 55 90 39 97 53. ¿Tiene usted alguna duda? De donde nos llame, con mucho gusto le damos la respuesta. Y si usted necesita un servicio profesional, nosotros estamos como abogados asociados Huitrón y Socop en el World Trade Center, en el piso 25, en la oficina 15. Este edificio se ubica en la calle de Montecito, número 38, en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, dicho esto, seguimos con esta posible sorpresa de que ahora vamos a hablar de algo fundamental, que las personas que tienen esta responsabilidad deben pensar que es importante que no los sorprenda la muerte, que no esté en una situación que después se lamente por una enfermedad que lo imposibilite para otorgar un testamento. Entonces, nuestro consejo es que si tiene muchos o pocos bienes, teste. Es mucho más fácil. La erogación, más o menos, ¿tienes idea cuánto cuesta ahorita un testamento? Unos 5,000 pesos, salvo que me corrija. Digamos que varía dependiendo la notaría, sí. O qué. Y lo que me gustaría hacerle saber a su teleaudiencia, doctor, que además existen estas jornadas notariales o el mes del testamento, en el mes de septiembre, en el que se manejan precios especiales para las personas que estén interesadas en realizarlo. El año pasado, si no mal recuerdo, el costo era de 1,800 pesos e incluso había descuentos especiales para adultos mayores. Entonces, ahí está, es fácil de obtener, de realizarse, no deje de hacer su testamento. Recuerden ustedes que en programas anteriores, por ejemplo, hablábamos de la albacea, lo que a la albacea se le paga o lo que cobran los abogados. Entonces, para morir intestado es más grave de lo que usted se imagina. Por eso insistimos en que debe testar. Porque además, maestro Ramírez, ¿cómo podríamos definir en palabras muy claras lo que es un testamento desde el punto de vista del Código Civil, de la ley, de lo que dice la Corte? Sí, doctor. Pues bueno, en realidad el testamento en principio es un acto jurídico. Es decir, es una manifestación de su voluntad que va a producir consecuencias jurídicas cuando usted se muera. Una cuestión importante a agregar frente a nuestra insistencia es que si usted otorga testamento no es porque ya va a morir, sino va a tener su calidad de previsor frente a problemas y conflictos jurídicos posteriores. Bueno, es un acto jurídico, es un acuerdo de voluntad, es una voluntad unilateral donde usted va a decidir qué va a pasar con sus bienes, cómo se van a distribuir, en el cumplimiento de sus obligaciones,
en el resguardo de sus preocupaciones como manifestación unilateral. Es un acto jurídico personalísimo. Solo lo va a poder otorgar usted, no nadie a través de usted, su abogado, su apoderado legal, no. Solamente la persona interesada de forma personalísima. Es un acto jurídico solemne que, como explicó bien el maestro Eduardo Soukup, cada uno de estos testamentos tiene una solemnidad, es decir, una forma de realizarse, una forma en la cual se debe manifestar su voluntad. De lo contrario, no existe el testamento. Por ejemplo, en el que permanentemente estamos charlando, conversando, es el testamento público abierto que debe forzosamente realizarse, como escuchamos siempre, frente a un notario público. Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne. Es un acto jurídico libre. Usted tiene la libertad de establecer cuáles son sus motivos, sus condiciones, qué va a hacer usted con sus bienes. Y es un acto jurídico revocable, porque si usted otorga hoy un testamento y después cambia de parecer, puede realizarlo en cualquier momento en el que usted considere pertinente, doctor. Entonces, realmente por la cantidad que se paga por hacer un testamento, como bien decía el maestro Cop, en la semana o el mes de los notarios, que es el mes de septiembre, viene próximo, entonces prepararse para tener un acto de última voluntad y pensar lo que antes les hemos señalado, aun cuando voy nuevamente a repasar parte de los efectos que usted debe saber y aprenderlos bien, de que testar es fácil, cuesta poco, pero no testar por cualquier circunstancia. También hacer un testamento mal hecho o pensar en fantasías va a tener graves problemas. Si bien el maestro Ramírez acaba de señalar que usted puede decir lo que quiera en ese testamento, tiene un límite. Tiene un límite porque las condiciones, los términos, lo que se pueda imponer, la ley en algunos casos los tiene por no puestos, aunque usted lo haya dicho. Entonces, es importante que acuda con un notario público, con un notario preparado, con un notario que sea como su consejero, no solamente jurídico también, sino de su vida, porque si usted tiene dudas de si le deja los bienes a un amigo, o si tiene 8 hijos y le deja a uno todos los bienes, lo que a usted se le ocurra. Todo esto tiene que ser con la autoridad, con el auxilio de un notario, y para eso tenemos que ir al Código Civil para la Ciudad de México, donde le pediría yo al maestro Soukup de memoria, así rápidamente, nos pueda decir lo que antes se señaló, pero para avanzar más sobre este programa, ya le dijimos, haga testamento, lo que le cuesta, pero ¿qué pasa y en qué supuestos, Eduardo, se abre la sucesión legítima? Sí, ¿Y doctor. qué significa las dos palabras, sucesión legítima? No para abogados, sino para las personas que escuchan esta reiteración de conceptos y dejarles con una gran claridad cuál es nuestra intención y qué es lo que queremos, en qué queremos ayudar. Claro que sí, doctor. Bueno, la sucesión legítima, en palabras claras, doctor, es la transmisión de bienes o derechos que la ley supone o suple la voluntad del autor de la sucesión, doctor. No hay disposición expresa por parte de un testador, del autor de la sucesión, para ordenar o decir qué es lo que quiere que se haga con sus bienes, Te doctor. voy a interrumpir un momento. Fíjese bien, distinguida de la audiencia, lo que dice el maestro Soukup. Su voluntad no se expresó en el testamento. Entonces, porque son normas de orden público e interés social, el código dice quiénes tienen derecho a heredar. Usted ya murió y los bienes se van a repartir. Y ese orden en que se van a repartir y los supuestos en que esto se va a hacer, nos va a decir nuevamente el maestro Soukup. Sí, claro que sí. Bueno, por regla general, doctor, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. ¿Con esto qué quiero decir? Un hijo desplaza o deja fuera de la sucesión al abuelo,
el hermano deja fuera de la sucesión al tío. En fin, el Código Civil establece las reglas bajo las cuales se va teniendo esta prelación o este orden de preferencia para entrar a cualquier sucesión, obviamente en la que no existiera un testamento, de ahí la sucesión legítima. Y en eso, maestro Ramírez, ¿qué es lo que ya antes lo hemos dicho, reiterar? El orden de estos herederos, como bien ejemplificó el maestro Sokop, el hijo o el medio hermano o el tío o el abuelo, la línea colateral igual o desigual, el grado del tronco común, etcétera. ¿Qué es lo que mandata la ley en ese sentido? Porque ya no hay voluntad, pero aparece el mandato de la ley como deber jurídico. Ya no es una obligación, sino que la ley impone como deber jurídico unilateral. No existe testamento, esto es lo que vamos a hacer. Sí, y como dice el maestro Eduardo Soukov, lo califica la ley de una sucesión por ley, una sucesión legítima, una sucesión que así va a ser porque la ley lo está ordenando. Y en el orden que la ley nos va a indicar, va a haber un orden de preferencia. Quienes tendrán, ya lo decía el maestro Eduardo Soukov, mayor preferencia para los bienes. Uno de los principios que la ley va a establecer es que los parientes más próximos al muerto van a tener mejor derecho que los más lejanos. Y para esto se va a tener que entrar a conflictos y a soluciones de derecho familiar, de líneas de parentesco, de identificar dentro del autor de la sucesión quiénes son sus ascendientes, quienes respecto de él están hacia arriba, es decir, sus papás, sus abuelos, quienes son sus descendientes, sus hijos, sus nietos, sus colaterales, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, y así hasta el cuarto grado que la ley le va a establecer que tendrán un derecho respecto de la sucesión legítima, y en ausencia de cualquier familiar, la heredera legítima será la beneficencia pública, porque el Estado va a reclamar estos bienes porque usted no otorgó testamento, no hay parientes, y se va a ir hasta la beneficencia pública, es decir, el Estado ahora se quedará con los bienes que es probable que le haya costado toda su vida amasar en su fortuna, en su patrimonio, y que el Estado pueda disfrutar porque no se previno en un testamento, porque tal vez no tenga familiares o no quieran recibir la herencia, y se irá hasta la beneficencia pública, doctor. Como te decía yo, es muy importante la reiteración de que a nivel nacional tenemos varios testamentos de los que ya mencionó adecuadamente el maestro Sokop y también el maestro Ramírez, pero hay que señalar que todos los testamentos, incluido el de la Ciudad de México, son solemnes, lo que significa que la solemnidad en el testamento es el requisito que exige la ley para que ese acto jurídico unilateral produzca efectos jurídicos si se satisfacen los elementos esenciales. Por ejemplo, decía el maestro Sokop, el testamento militar, que se requiere que esté en guerra. Porque si un militar nada más quisiera decir, bueno, yo aquí en el cuartel voy a hacer un testamento, no se puede. Y así va a ser cada uno de los demás, como dijo también el maestro Sokop, el testamento cerrado, el testamento hológrafo. Pero esto vale la pena de que lo dejemos muy claro, sobre todo para quienes no viven en la Ciudad de México, están en la provincia, que han seguido mucho el modelo que se implantó en la época de Marcelo Ebrard, y cuando creo que el presidente del Colegio de Notarios era el licenciado Ignacio Morales Lechuga, algo así, para que el testamento público abierto fuera más fácil, tuviera menos problemas los otros, porque si, por ejemplo, en un testamento se habían muerto los testigos, siempre hubo cuestiones muy fuera de lugar. No sé si tengas alguna anécdota en ese sentido de cuando tuviste tus ejercicios notariales. Sí, que claro. se diera, ¿no? Sí, así es, justamente con un testamento público simplificado, en el cual únicamente se había dispuesto del bien que se había adquirido en el momento que se otorgó este testamento.
pero pues resulta que el autor de la sucesión tenía más bienes y de ahí se tuvo que aperturar la sucesión legítima. Entonces, si bien dispuso o otorgó su voluntad testamentaria, esta no comprendió todos los bienes que llegó a obtener el autor de la sucesión. Ahora, maestro Ramírez, esa hipótesis en la Ciudad de México también se podría repetir. ¿En qué circunstancias? Bueno, en realidad de aquí pudiéramos ubicar que en la Ciudad de México, doctor, tenemos un testamento que es el testamento público abierto, doctor, y que, como usted lo dice, en los 32 estados de la República, que como lo ratifica, doctor, existen, que esto es un dato interesante, 32 formas distintas de otorgar testamento, porque el maestro Eduardo Soukup hablaba de este testamento público simplificado en la Ciudad de México, que se regula de esa naturaleza, y en otro estado de la República una reiteración de las mismas deficiencias pudiera darse en el mismo sentido, doctor. Ahora, decía el maestro Soukup que entrarían esas cuestiones del testamento en la Ciudad de México público abierto, pero la interrogante subsiste. Aquí en la Ciudad de México se podría dar, por X razones, la hipótesis de sucesión legítima y testamentaria al mismo tiempo. Sí, doctor. ¿En qué consiste? Sí, pudiera darse esas circunstancias porque la ley nos va a establecer dentro de las hipótesis de la apertura de la sucesión legítima o testamentaria cuando todos los bienes que no se dispusieron en el testamento, los que no estuvieron frente a esa última disposición tendrá la apertura de la sucesión legítima. De modo que dentro de los mismos efectos jurídicos del autor de la sucesión va a haber simultáneamente dos sucesiones, la sucesión de su testamento y la apertura de la sucesión legítima en concurrencia de la misma hipótesis jurídica, doctor. Esto, Eduardo, pues es una consecuencia todavía más grave que hay que reiterarla con el distinguida teleaudiencia, porque finalmente, si el testamento se hizo mal, si los supuestos de que renuncien, todos los que hemos hablado antes, o el mismo testador, hay veces que las personas tienen varios bienes, pero no toda la gente sabe. Así es. Sí. Y entonces, frente a eso, dejarle a la familia la carga de la sucesión testamentaria, la legítima, el parentesco, porque esta es otra historia importante que vamos a tratar también. El parentesco consanguíneo, la línea ascendente o descendente, colateral igual o desigual, alcanza hasta dónde. Y una última cuestión, esta va a ser para el maestro Ramírez. ¿Quién, si es que hay, yo no tengo respuesta, dijo, ordenó, legisló que tenga más derecho el DIF o la salud pública que mis parientes en 10º grado? Sí. A ver, ¿qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Creo que a final de cuentas ahí es un aventajamiento por parte del Estado de dar cierta posibilidad a algunos parientes, pero no a todos los que pudiere tener el autor de la sucesión, doctor. Entonces esto, nuevamente, tomando el buen consejo que usted le da a su teleaudiencia, haga su testamento. Esto es muy importante, porque si bien uno no prevé en el día a día este tipo de cuestiones, son cuestiones reales, jurídicas y obligatorias, doctor. ¿Y qué opinas al respecto, Marco Antonio? Sí, no, doctor, y en múltiples de sus obras, doctor, del seguimiento de la expertise de esta materia, al grado que usted le ha dado el calificativo de derecho familiar patrimonial, porque pues hay, como escuchan, lazos familiares, hijos, nietos, sobrinos, tíos, y la ley va a decir hasta los que se encuentren dentro del autor de la sucesión en sus líneas de parentesco hasta el 4º grado colateral. Y una de sus interrogantes siempre muy atinada, doctor, es
preguntar si un pariente que pudiera encontrarse, por ejemplo, en el quinto, sexto, ya decía usted, en el 10º grado, que tenga una relación de parentesco consanguíneo con el autor de la sucesión, de acuerdo con las normas vigentes, no tiene derecho a la herencia. Lo tiene el Estado. Pero frente a lo que intenta el legislador, el espíritu de la norma es que si usted no hizo testamento, quienes se van a ver protegidos, beneficiados, guardadas sus proporciones, serán sus familiares. Por lo que, respondiendo a esa interrogante muy atinada, doctor, desde la perspectiva de quien está hablando, debería tener mejor y mayor derecho un integrante de la familia antes que el propio Estado, doctor. Realmente hemos reiterado esta preocupación que tenemos como maestros, como legisladores, como juristas, como abogados, que estos programas, sobre todo los de derecho familiar, siempre tienen el propósito de ayudar, de orientar. Recibimos muchos mensajes, la mayoría de ellos son agradeciendo que hagamos estos programas, y bueno, seguimos con la experiencia que nos da la cátedra, las obras que hemos escrito, para que ustedes tengan una respuesta adecuada, una respuesta fácil de entender. Y como les dije antes y les reitero ahora, estamos en el World Trade Center, el maestro Socop y yo nos hemos asociado como abogados para poder en un momento dado dar nuestras luces, nuestros conocimientos, lo que sabemos, para ayudar a resolver las problemáticas de muy diferentes familias, e incluso, como les decía, hemos recibido consultas del interior de la República y algunas del extranjero, donde nos felicitan por el programa y realmente siempre sentimos esa gran satisfacción. Entonces el maestro Ramírez les va a señalar, más bien el maestro Socop, dónde está esta oficina, dónde están los abogados, qué es lo que hacen, qué es lo que hacemos con el grupo de los que estamos en esta materia, y cómo podemos, incluso, si vienen, pues si los recibimos en una cita, y si no, una consulta telefónica o por el correo electrónico. Eduardo. Claro que sí, doctor, gracias. Bueno, como comenta y los invita el doctor, nosotros nos encontramos ubicados en el edificio del World Trade Center. La dirección es Montecito número 38, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03810 en la Ciudad de México. En este edificio nosotros nos encontramos en el piso 25, oficina 15. Si bien prefieren, nos pueden hablar vía telefónica al número 55 90 39 97 53, y además contamos con un correo electrónico a donde nos pueden mandar sus comentarios, dudas, sugerencias, el cual es info@witron.mx. Gracias, Eduardo. Tú, maestro Ramírez, como despedida, como conclusión de todo lo que hemos dicho, ¿qué le dirías a la distinguida teleaudiencia? Sí, una reflexión categórica, doctor. Haga su testamento. Ya escuchó las facilidades, la orientación que puede tener en el caso de los distinguidos abogados en este despacho Witron y Socop, que orienten qué puede usted hacer si tiene una casa, si quiere disponer de ella, si quiere que uno de sus 3 hijos sea el legatario de alguno de sus bienes en específico, el cumplimiento de obligaciones y deberes propios, sus inquietudes para cuando usted ya no esté aquí, también se pueden disponer en un testamento y no dejar al arbitrio, como ha escuchado, de lo que la ley mandata. Entonces, categóricamente, doctores, haga su testamento. ¿Y tú, cómo te despedirías tú de la distinguida teleaudiencia? Bueno, creo en que... relación a este programa. Claro que sí, doctor. Creo que exponer lo mejor que usted es difícil, que el doctor Julián Witron o que el maestro Marco Antonio Ramírez, pero bueno, reiterar, haga su testamento, importantísimo, dura para siempre, no surte efectos o tiene validez, sino hasta que falta la persona que lo otorga, pero va a ser quitarle un peso a su familia, a los seres que usted quiere y por los que usted trabaja, acumula fortuna, pierde sueño, les dedica tiempo, en fin, es un acto más de amor hacia su familia o hacia sus seres queridos. Gracias.
Pues realmente les diría yo, como lo señalo en las varias obras que he escrito en esta materia, que es importante este acto de confianza, de mejorar a la familia, de no dejarle problemas, testar en la forma que usted quiera, siempre el notario lo va a orientar en forma adecuada. Al satisfacer estos requisitos, usted se sentirá mucho mejor. El tiempo es casi el que mandata, el que determina que nos despidamos de ustedes, pero dejamos para el próximo programa un tema fundamental que nos ha sido planteado reiteradamente, porque hay personas que nos dicen es que nos dejaron un bien a mis hermanos y a mí y somos como coherederos. Pero junto con esta coherencia de dos o más, surge otra figura exclusivamente de derecho civil, de la que vamos a hablar en el próximo programa, porque estos coherederos se convierten en copropietarios. Y entonces, esto ya tiene un enfoque diferente a lo que hemos tratado en este programa, pero en el próximo, que será como segunda parte de este, vamos a dar respuesta a todo lo que nos han preguntado: ¿qué es la propiedad, la copropiedad, el derecho del tanto? Todo lo que viene con esta materia. Por lo pronto, igualmente, les agradezco su presencia, que nos dejen llegar a su hogar y darles las gracias por esta presencia a través de los correos, de las llamadas, de las preguntas. Y les recuerdo, no lo olviden, lo mejor de nuestras vidas está por venir.